Líbrenme de él, gritaba la mujer embarazada por toda la maternidad. Tras hacerle una ecografía, el médico quedó en shock al ver lo que crecía dentro de ella. No puedes dar a luz, le gritó, y minutos después. Líbrenme de él. Por favor, sáquenmelo. Sáquenmelo ahora. Ese grito rasgó el aire estancado del pasillo principal como una cuchilla oxidada. No fue un simple alarido de dolor. Fue un alarido de guerra. De agotamiento. De derrota. Las madres que esperaban su turno en el hospital público Nuestra Señora del Consuelo se miraron entre sí, tensas, incómodas, algunas con lástima, otras con fastidio. Las sillas de metal chirriaron mientras algunas se apartaban, como si el pánico fuera contagioso. En medio del caos, una figura encorvada luchaba por mantenerse en pie, con una mano temblorosa en el vientre abultado y la otra aferrada a una columna despintada del viejo edificio. Tenía 24 años, pero el rostro ajado de Samira parecía de una mujer de 40. Ojos hundidos, piel marchita por el sol y la miseria, labios partidos por la deshidratación, el miedo o ambas cosas. Su ropa era una camiseta vieja que alguna vez fue blanca, estirada sobre la panza, manchada con algo que parecía tierra o sangre seca. El pantalón de algodón estaba rasgado a la altura de la rodilla. Iba descalza. Y sus pies estaban tan hinchados como sus ojos. Una enfermera se acercó apresurada, intentando mantener la calma, pero su voz tembló. «Señorita, tranquila, ¿quiere sentarse?» Samira alzó la vista. No era locura lo que había en sus ojos. Era algo más frío. Una mezcla de agotamiento y desesperanza. Como si ya lo hubiese perdido todo y aún tuviera algo más que perder. «No quiero tenerlo», dijo con voz seca, «no puedo, no sé quién es su padre, no sé si quiero saberlo». La sala de espera quedó en silencio. Un silencio denso. Incompleto. Como cuando una familia se entera de algo que no quiere decir en voz alta. Samira se dejó caer lentamente al suelo. No se desmayó. Solo se rindió. Odalis fue la primera en actuar. No necesitó instrucciones. No pidió permiso. Dejó el informe que sostenía, corrió hacia ella, y se arrodilló junto a la joven. «Está bien, estás a salvo, vamos a ayudarte, ¿sí?» Ya no está sola. Odalis tenía 39 años. Su bata olía a lavanda, pero también a hospital, a guardias eternas y a vidas colapsando. Su rostro mostraba las arrugas de alguien que había llorado más por otros que por sí misma. Aunque nadie lo sabía, estaba enferma. El cáncer avanzaba como un tren sin frenos por su útero. Le habían dado pocos meses. Y ella lo único que quería, era sentir que su existencia había valido para alguien. Así que sostuvo la mano de Samira con firmeza. La llevaron en camilla a emergencias. Samira no lloró. No gritó más. Cerró los ojos, dejó que las lágrimas salieran sin permiso. El doctor Ubaldo la esperaba, con el ceño fruncido, leyendo un expediente en su tablet vieja. Paciente de 24 años, sin controles prenatales, sin datos familiares, suspiró con molestia, ¿a qué vienen así? ¿Qué esperan que hagamos con esto? Odalis entró al consultorio y lo interrumpió con firmeza. Lo que hacemos todos los días, doctor. Lo que se supone que hacemos. Samira abrió los ojos y los clavó en él. No quiero tenerlo, murmuró. Ubaldo la miró por primera vez directamente. Estaba acostumbrado a ver chicas jóvenes embarazadas. Pero había algo en esa mirada. Algo que lo incomodó. No había ni rastro de ilusión. Tampoco miedo. Solo repulsión. ¿No quiere tenerlo por algún motivo en particular? ¿Violación? ¿Abuso?, preguntó, ya con el tono profesional activado. Samira no respondió. ¿Sabe quién es el padre? Ella cerró los ojos y negó con la cabeza. Un movimiento sutil. Doloroso. Bien, dijo Ubaldo mientras se colocaba los guantes, vamos a hacerte una ecografía. Necesito saber cómo está el bebé. ¿Cuánto hace que no comes? 2 días, respondió Samira. El médico no dijo nada.
Solo se acomodó en su silla y comenzó el procedimiento. La pantalla del monitor parpadeó un instante. El latido se escuchó claro, rítmico. Pero su rostro cambió. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego entrecerró los ojos y acercó más el sensor al vientre. ¿Pasa algo?, preguntó Odalis. Ubaldo no respondió. Movió el aparato una vez más. Luego miró a Odalis y en voz baja, dijo: «Tiene mucho líquido, más de lo normal. ¿Notas la posición? Está en podálica, no debería, a este punto». Odalis asintió, preocupada. «¿Qué significa eso?». Samira alzó la voz, inquieta: «¿Está mal?». «No necesariamente. Pero hay complicaciones. Vamos a hacerte algunos estudios más». Mientras Odalis limpiaba el gel, el médico salió de la sala sin decir más. Afuera, se cruzó con Nicanor, el conserje. Hombre de 63 años, pelo blanco, manos curtidas por décadas de trabajo sucio. Le tenía respeto al doctor, pero sabía leer los rostros. «¿Todo bien, doctor?». Ubaldo lo miró de reojo, como si dudara en hablar. «Una paciente nueva, complicada». «¿La de los gritos?». «Esa misma». «Pobrecita. Está rota por dentro, se le nota». Ubaldo se detuvo un segundo. «Sí, eso es justo lo que no entiendo. ¿Cómo puede haber tanto dolor dentro de una persona tan joven?». Nicanor se quedó pensativo. Luego agregó: «A veces el dolor se hereda, doctor. Como el hambre. Como la culpa. Nadie lo enseña. Solo lo recibís». Samira fue internada en la sala 3, una habitación con una sola cama, paredes verdosas despintadas y un ventilador colgando del techo que giraba con lentitud. Odalis entró con una bandeja, arroz frío, 2 pedazos de pan viejo y una manzana arrugada. «No es mucho, pero es lo que hay», dijo. Samira apenas miró el plato. «No tengo hambre». «No tenés fuerza. No comiste en 2 días. No podés seguir así». Ella tomó un pedazo de pan, lo partió en 2, lo olió. Luego lo dejó en la bandeja. «¿Qué vas a hacer con el bebé?», preguntó Odalis, sentándose en una silla de plástico. Samira tragó saliva. «No lo sé. Ni siquiera quería estar viva yo. Imagínate». Odalis bajó la mirada. Había escuchado cosas terribles en ese hospital. Pero lo que dolía no era lo que Samira decía. Era como lo decía. Sin enojo. Sin rabia. Solo cansancio. «¿Tus papás?», intentó preguntar. Samira soltó una risa amarga. «Mi mamá me echó cuando le conté lo de mi padrastro. Dijo que yo me lo había buscado. Tenía 11 años». Odalis se llevó una mano a la boca. Los ojos se le humedecieron, pero disimuló. «¿Y desde entonces?». «Orfanatos. Calles. Casas de extraños. Un refugio en Toluca donde daban sopa y camas duras. Ahí conocí a un tipo que me decía que me amaba. Después me drogó. No recuerdo nada de esa noche. Solo que, semanas después, me sentí diferente». Odalis no dijo nada. Solo se levantó, caminó hacia ella, y le acarició el pelo con dulzura. «No sos vos la que está rota, Samira. Es el mundo. Y lo pagás vos. Y otras como vos». Samira no lloró. Pero su mentón tembló. Esa noche, mientras dormía, Nicanor entró a la sala a cambiar una lámpara. Al verla, inmóvil, pensó en su hija. En la que le arrebataron del vientre de su esposa hace más de 20 años. El hospital estaba infestado de historias así. Corrupción, redes, bebés desaparecidos. Nunca más volvió a saber de ella. Pero había algo en Samira, una marca de nacimiento detrás de la oreja izquierda. Igual a la de su esposa. Igual a la suya. Se quedó observándola, sin tocarla. El ventilador crujía. La luz parpadeaba.
Y en ese instante, él también deseó que el mundo fuera distinto. En el despacho del doctor Ubaldo, la imagen de la ecografía seguía congelada en la pantalla. No era deformidad lo que le preocupaba. Era la expresión. Una formación facial que parecía una mueca. No era científicamente anómalo, pero tampoco era normal. Sentía algo que no podía explicar. Volvió a mirar el informe. Embarazo de 36 semanas. No había controles. No había registros previos. Nadie preguntaba por ella. Ni una sola visita. Tomó el teléfono. Licenciada del Trabajo Social, tenemos un caso urgente. Posible abandono neonatal. Riesgo psicosocial. Múltiples traumas. Tiene que venir mañana temprano. Esta chica está al límite. Y mientras colgaba, pensó en sus propias hijas. En cómo ellas nunca habían sentido miedo al dormir. Ni hambre. Ni culpa. Y por primera vez en años, el doctor no supo si estaba haciendo lo correcto. La cámara en la sala 3, arriba de la cama de Samira, parpadeó. Luego se quedó en negro. Nadie lo notó. Nadie supo que ese día, esa noche, algo había cambiado en ese hospital. No por una presencia sobrenatural, no por magia. Solo por la llegada de una verdad que nadie quería mirar de frente. La verdad de una joven que solo quería gritar que no podía más. Y que, aún así, seguía respirando. A la mañana siguiente, el silencio del hospital era distinto a aquella mañana. No era el habitual murmullo contenido de pacientes esperando turno ni el crujir de las camillas oxidadas empujadas con resignación por los pasillos largos. Era un silencio más espeso, más denso, como si el aire se negara a circular por respeto a lo que acababa de ocurrir. El cuerpo del doctor Ubaldo había sido hallado en su oficina, desplomado sobre su escritorio, con la mirada perdida y una mano extendida hacia la impresora que nunca llegó a tocar. No hubo forcejeo, no hubo sangre. El informe oficial fue inmediato, infarto fulminante. Cerrado el caso. Sellado el expediente. Desaparecido el archivo clínico de Samira. Samira despertó sobresaltada. Sudaba frío. Había soñado algo que no entendía. En su sueño, estaba en un cuarto oscuro, rodeada de mujeres sin rostro que le susurraban en un idioma que no conocía. Todas llevaban algo en los brazos. No eran bebés. Eran bultos envueltos en sábanas ensangrentadas. Y en el centro del cuarto, un llanto que no venía de un recién nacido. Era más profundo. Más viejo. Como si llorara desde otra época. Lo que más la perturbó no fue eso, sino lo último que escuchó antes de despertar. Una voz masculina, suave, como la de un niño, pero que salía de su vientre. Samira. Era su nombre. Pronunciado con una ternura que la estremeció. No era un grito. Era un llamado. Como si algo dentro de ella la reconociera. Como si no estuviera sola desde hace mucho tiempo. Se sentó en la cama, con la respiración agitada, y miró hacia la puerta. Estaba cerrada, pero sentía que algo o alguien la observaba desde fuera. En el pasillo, Nicanor pasaba el trapeador por 10ª vez, sin quitar la vista de la habitación número 3. Tenía el presentimiento, más fuerte que nunca, de que esa joven no era cualquier paciente. Había algo en sus ojos, en su forma de mirar el mundo, que le recordaba a la pequeña que perdió años atrás. Lo que más le inquietaba era esa marca detrás de la oreja izquierda. La misma que tenía su esposa. La misma que él también tenía. La misma que su hija, robada en aquel hospital, debía tener. Samira se incorporó lentamente. La bata del hospital le quedaba grande. El suelo estaba helado, pero necesitaba caminar. Sentía que algo se movía dentro de ella, no físicamente, sino en su cabeza. Una sensación como de aviso, de urgencia. Abrió la puerta. Nicanor se sobresaltó, pero no mostró sorpresa. ¿Está todo bien, muchacha? Samira no respondió de inmediato. Se quedó observándolo, como si reconociera algo en él también, aunque no supiera qué. ¿Usted sabe lo que le pasó al doctor?
Nicanor bajó la mirada. Dicen que fue un infarto. ¿Y usted lo cree? En este hospital he visto morir a gente por cosas menos creíbles. A veces, lo que no se dice pesa más que lo que se dice. Ella sintió con la cabeza, pero su expresión era de duda. Se acercó unos pasos más y preguntó. ¿Conoce a alguien que hable en sueños? Que diga cosas, desde adentro. Mi madre hablaba mientras dormía, respondió Nicanor, pero lo que tú describes no es hablar. Es otra cosa. Es como si alguien más hablara a través de ti. Samira se estremeció. No dijo más y regresó a la habitación. Odalis la esperaba con una bandeja de desayuno y una sonrisa que intentaba disimular su dolor físico. Se sentía cada vez más débil. Las náuseas eran constantes, el cansancio, insoportable. Pero se aferraba al deseo de acompañar a Samira como si eso la mantuviera con vida. Hoy tenemos visita, dijo con un tono más animado de lo habitual. La trabajadora social vendrá a verte. Samira dejó el jugo sin tocar. ¿Para qué? ¿Van a quitarme al bebé? Odalis se sentó junto a ella. No es tan sencillo. Hay protocolos. Pero si no colaboras, si no demuestras que puedes cuidar de él, podrían hacerlo. Samira apretó los puños. Yo no quiero tenerlo. No porque no pueda. Es que no quiero que tenga mi historia. ¿Qué voy a decirle cuando pregunte por su padre? ¿Qué le cuento? ¿La verdad? ¿Que fui usada, engañada, tirada como un trapo? Puedes contarle que sobreviviste, dijo Odalis, conteniendo las lágrimas. Que luchaste. Que elegiste no repetir lo que te hicieron. Samira giró la cara hacia la ventana. No quería llorar, pero algo dentro se le rompía con cada palabra. Unas horas después, la trabajadora social llegó. Se llamaba Elvira. Una mujer pequeña, con el rostro endurecido por la burocracia. Hablaba rápido, sin matices, como quien repite un guión. Necesitamos saber si tienes familia, redes de apoyo, antecedentes clínicos. También si hay historial de consumo, autolesiones o diagnósticos psiquiátricos. Samira la miró sin pestañear. ¿Y si digo que sí a todo? Entonces tendríamos que evaluar medidas de protección para el menor. ¿Cómo quitarme al bebé? ¿Cómo protegerlo, si tú no puedes? Samira se levantó de la cama. Su rostro era otra vez el de una niña que se ha defendido demasiadas veces sin éxito. ¿Y quién me protegió a mí? ¿Dónde estaban ustedes cuando yo dormía en la calle, cuando me golpeaban, cuando me quedé sin nombre? Elvira no respondió. Tomó nota en su carpeta y se retiró. Esa noche, Samira no durmió. Se quedó mirando el techo. El ventilador giraba con lentitud, como marcando un tiempo que ya no importaba. A medianoche, volvió a escuchar esa voz. Salía de su vientre. No la oía con los oídos. La sentía. En la piel. En los huesos. Samira. Era su nombre, otra vez. Con dulzura, pero con urgencia. Se abrazó las rodillas y lloró. No por miedo. Por vacío. Porque algo dentro de ella, en ese silencio sucio del hospital, le hacía sentir que tal vez sí estaba maldita. Que tal vez sí merecía que le quitaran lo poco que tenía. A la mañana siguiente, Nicanor decidió hacer algo que llevaba años evitando. Fue al archivo viejo, donde se acumulaban expedientes en cajas sin etiquetas, papeles amarillentos de décadas pasadas. Buscó durante horas. Sabía que su hija había nacido en ese hospital. Que su esposa había tenido complicaciones. Que un médico le dijo que la niña había muerto. Pero nunca creyó esa versión. Cuando encontró el informe del parto, con tachaduras, firmas ilegibles y una nota que decía derivado a hogar temporal por situación familiar inadecuada, supo que algo habían ocultado. Buscó la foto antigua que guardaba en su billetera. Era la única que tenía de su esposa con la bebé en brazos. En la imagen, apenas se distinguía la oreja izquierda de la pequeña. La misma marca. La misma curva. Volvió a mirar la puerta de la sala 3. Esa muchacha tenía algo suyo.
No por instinto paternalista. No por lástima. Por verdad. Antes de que pudiera entrar, un hombre apareció en la entrada principal del hospital. Llevaba sotana. Nadie lo había llamado. Nadie lo conocía. Dijo que era sacerdote, pero no mostró credenciales. Caminó sin saludar a nadie, directo a la planta de maternidad. La enfermera de turno intentó detenerlo, pero él la miró a los ojos y dijo: «No vengo a rezar. Vengo a escuchar». Llegó a la puerta de la sala 3 y se detuvo. No entró. Solo habló. «El vientre de ella no está maldito. Es el mundo el que ya lo está». Y se fue. Odalis salió del baño minutos después, con los labios blancos y el cuerpo tembloroso. Se sentía cada vez más débil. Pero al ver a Samira sentada, acariciando su vientre, con los ojos cerrados, algo cambió. «¿Estás bien?» «No sé», respondió Samira. «Siento que alguien me habla. No como una locura. Como un recuerdo que nunca tuve». Odalis se sentó a su lado, sin fuerzas para levantarse después. Le tomó la mano. «Entonces escúchalo. No huyas. Tal vez no es el quien quiere hacerte daño. Tal vez es el quien viene a salvarte». El monitor de seguridad en la oficina de administración parpadeó. La grabación de las últimas 24 horas mostraba todas las salas menos una. La número 3 estaba en negro. No había audio. No había imagen. Solo una nota en el registro, sin señal. Y así, mientras el hospital fingía normalidad, mientras los pacientes seguían esperando y los doctores se cruzaban con carpetas sin rostro, en ese cuarto viejo, donde nadie quería mirar, una historia distinta estaba naciendo. Una historia que ya no podía ser silenciada. La mañana comenzó con un olor extraño en el hospital. No era sangre ni desinfectante. Era humedad vieja, sudor ajeno, cansancio sin nombre. Era el olor de las historias que se arrastran por los pasillos sin ser contadas. En la sala número 3, Samira seguía despierta. Apenas había dormido. El sueño era un lujo que ya no se podía permitir. Desde que escuchó aquella voz en su vientre, sentía que algo se había activado dentro de ella. Como si el cuerpo no solo estuviera gestando un hijo, sino un recuerdo que no quería nacer. Odalis entró con paso lento, sosteniendo una carpeta de análisis que intentaba no mirar. Su piel había cambiado de color. Bajo los ojos llevaba moretones invisibles que solo el dolor reconoce. Se obligó a sonreír. «¿Dormiste algo anoche?», dijo con tono amable. Samira no contestó. Solo la miró con una mezcla de sospecha y ternura. No confiaba aún, pero la presencia de Odalis no le molestaba. Era la única que no la miraba como una carga. «¿Estás bien?», preguntó Samira sin levantar la voz. Odalis desvió la mirada. Le hubiera gustado decir la verdad, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. «He estado peor», respondió. Samira bajó la vista a su vientre. Lo acarició como quien toca algo que aún no sabe si quiere conservar. «Anoche volvió a hablarme. No con palabras. Con sensación. Como si me pidiera algo. Como si supiera lo que pienso». Odalis tragó saliva. «¿Y qué piensas?». «Pienso que si él ya me siente, también siente mi odio. Mi miedo. ¿Y si lo estoy dañando desde antes de nacer?». Odalis se acercó a ella, le tocó la mano con firmeza. «No estás dañando a nadie. Solo estás sobreviviendo». En otra ala del hospital, el conserje Nicanor barría con una escoba que apenas tenía cerdas. Nadie le prestaba atención. Era invisible por decisión propia. Le convenía pasar desapercibido. Así podía escuchar lo que los demás querían ocultar. Ese día, mientras limpiaba junto a los depósitos de archivo, volvió a abrir la carpeta vieja donde tenía guardada la foto de su esposa con la bebé robada. El rostro de su esposa sonreía con dolor. Tenía una tristeza que él no supo interpretar en su momento. Ahora todo cobraba sentido. Desde la ventana de la sala de maternidad, Samira lo vio detenerse, sacar la foto y mirarla largo rato.
Algo en su postura, en la forma en que sostenía la imagen, le resultó familiar. Como si ella también hubiese sostenido una foto así, aunque no lo recordara. Del otro lado del pasillo, los gritos comenzaron. Una enfermera corrió hacia el área de maternidad gritando por ayuda. 2 camilleros entraron corriendo. En la sala número 5, una mujer embarazada lloraba en el suelo. A su lado, su esposo, Braulio, tenía la mano levantada. El puño todavía temblaba de rabia. El vientre de la mujer estaba expuesto. Había sangre en la bata. No es mío. Ese niño no es mío. Gritaba. La enfermera intentaba contener a la mujer, que se encogía como podía. Se te metió con otro. Dímelo ya. Bramaba Braulio mientras lo empujaban hacia la salida. El jefe de guardia llegó y ordenó seguridad. 2 hombres uniformados lo sujetaron. Él forcejeó, escupió, insultó. Pero no dejó de repetir lo mismo. No es mío. Yo no crío bastardos. Ese niño no lo es. La mujer fue trasladada al área de urgencias. El bebé estaba vivo, pero su corazón latía más lento. Braulio fue llevado al exterior. No detenido. Solo expulsado. No era la primera vez que lo hacía. Y nadie quería involucrarse. Samira vio toda la escena desde la puerta entreabierta. Respiró hondo. Por primera vez, algo se removió dentro de ella. Un miedo distinto. No miedo a ser madre. Miedo a convertirse en parte del mismo círculo. Horas más tarde, una joven de cabello rizado y gafas delgadas entró al hospital. Llevaba una carpeta y una sonrisa amable. Era Aleida, trabajadora social en prácticas. No sabía todo lo que debía saber. Pero quería hacer el bien. Creía en lo que hacía. Busco a Samira Aguado. Me dijeron que está en la sala 3. La enfermera la acompañó. Tocó la puerta con suavidad. Samira no respondió. Buenos días. ¿Puedo pasar? Samira asintió con la cabeza. Mi nombre es Aleida. Trabajo con el equipo de protección de menores. Me gustaría hablar contigo un momento. Samira la observó sin decir nada. La joven se sentó en la silla de metal, sacó una hoja, y comenzó a leer. Tengo que hacerte unas preguntas, pero también estoy aquí para ayudarte. Nuestro objetivo es que tú y tu bebé estén seguros, estables, y con opciones claras para el futuro. Samira sonrió con ironía. No tengo familia. No tengo casa. No tengo ingresos. Mi futuro ya está claro. Aleida respiró profundo. Existen programas de adopción abiertos. Podrías darlo en adopción legal y luego decidir si deseas tener contacto con la familia que lo críe. Tú decides cuánto te involucras. No sería abandono. Sería un acto de amor. Samira entrecerró los ojos. ¿Amor? ¿Eso te enseñaron a decir? Aleida bajó la mirada. A veces, lo mejor que puedes hacer por un hijo, es no ser su madre. Samira la miró largo rato. No había odio en su mirada. Solo una especie de reconocimiento. Como si esa frase ya la hubiera escuchado antes. Como si su madre se la hubiese dicho, aunque con otras palabras. Odalis, que había escuchado parte de la conversación desde la puerta, entró sin pedir permiso. Disculpa, Aleida. ¿Puedo hablar con ella a solas? La joven asintió. Guardó la carpeta y se marchó. Odalis se acercó a Samira, que tenía los ojos húmedos. ¿Qué sientes? Samira se encogió de hombros. Que no quiero repetir la historia. ¿Y cuál es tu historia? Samira apretó los labios. Nacer, molestar, ser desechada. ¿Y ahora, traer a alguien a lo mismo? Odalis se arrodilló frente a ella. Tú no eres tu madre. No eres tu padre. No eres ese hombre que te dañó. Tú eres otra cosa. Y puedes elegir romperlo todo. Cambiarlo. Samira no respondió. Pero sus manos dejaron de temblar.
En ese momento, en otra parte del hospital, Nicanor sacaba copias de un expediente antiguo. El informe del parto de su esposa. El nombre de su hija aparecía, pero tachado. El destino del bebé, hogar temporal. Fecha de derivación, el mismo día que desapareció. En el reverso, alguien escribió a mano una frase, adopción no autorizada. Nicanor cerró la carpeta con rabia. Bajó la cabeza. Sabía que era ella. No podía demostrarlo. Pero lo sabía. Y tenía que decírselo, aunque no supiera cómo. El día terminaba con las luces del hospital parpadeando como si también estuvieran cansadas. Odalis miraba por la ventana, con la mano sobre su vientre vacío. Sabía que el cáncer avanzaba. Pero no le tenía miedo a morir. Le tenía miedo a irse sin haber hecho algo que realmente importara. Samira dormía. Por primera vez en días, parecía descansar. No soñó con voces ni con llantos. Soñó que caminaba por un campo, con alguien de la mano. No sabía quién era. Pero era alguien pequeño. Y por primera vez, no sentía miedo. Solo paz. La madrugada se descolgaba del cielo como una sábana gris cuando Samira se despertó bruscamente. Un dolor punzante le cruzó el bajo vientre, seco, breve, pero lo suficiente para dejarla sin aire. No supo si fue un calambre, una advertencia o el comienzo de lo inevitable. Lo que sí supo fue que estaba sola. La sala 3 tenía el mismo silencio cargado de siempre, pero ahora parecía más oscuro. Algo dentro de ella había cambiado. Lo sentía. Se incorporó con dificultad, sujetándose de la cabecera de la cama. El cuerpo le temblaba, pero no por miedo, sino por el recuerdo de todas las veces que lo había tenido que usar como escudo. Respiró hondo. Otro dolor. Esta vez más largo, más hondo, como si viniera desde las entrañas de su historia. Soltó un gemido que rebotó contra las paredes. Odalis había terminado su turno unas horas antes, pero no se había ido del hospital. Dormía en una colchoneta al fondo del área de pediatría. Cuando escuchó el gemido, se levantó de golpe. No necesitó preguntar. Sabía lo que estaba pasando. El cuerpo de una mujer que ha sido madre puede reconocer los llamados del parto en otros cuerpos. Corrió descalza por el pasillo, con la bata mal abrochada y la respiración entrecortada. Cuando llegó a la sala 3, Samira ya estaba en cuclillas junto a la cama, aferrada al borde de la sábana como si fuese un salvavidas. Está empezando, dijo con la voz temblorosa. No sé si puedo. Odalis se arrodilló a su lado, le sostuvo el rostro con ambas manos. Vas a poder. Yo estoy aquí. Samira la miró con los ojos desorbitados, como si todavía no entendiera qué estaba ocurriendo realmente. No quiero que nazca. No quiero verlo. No quiero tocarlo. Sáquenmelo. Y llévenselo. Yo no lo quiero. Odalis sintió el alma hecha trizas. No era la primera vez que veía a una madre rechazar a su hijo, pero sí la primera que veía a una niña queriendo sobrevivirse a sí misma. Le acarició el cabello empapado en sudor. Vamos a hacerlo juntas. Solo mírame a mí. Concéntrate en mi voz. Los gritos alertaron al equipo de urgencias. Una enfermera corrió a buscar al médico de guardia. El reemplazo del doctor Ubaldo era un joven llamado Alex, recién llegado, con poca experiencia en partos complejos. Llegó con el estetoscopio colgando y los guantes mal puestos. Al ver el estado de Samira, se paralizó. Dios, esto no está en los manuales. Odalis lo fulminó con la mirada. Entonces escucha el instinto. O sal del cuarto. Samira gritaba. No como se grita por dolor. Gritaba por angustia, por impotencia, como si todo lo que había callado durante años estuviera saliendo en forma de contracción. Una enfermera intentó sujetarle las piernas, otra preparaba la incubadora. Nadie tenía el control. Todo era caos. Y en medio de ese caos, el bebé luchaba por nacer. Odalis se colocó entre las piernas de Samira, con una determinación que no era médica. Era humana. Era ancestral. Sabía que el niño estaba cerca.
Samira, escucha. Necesito que empujes. No. No quiero. No puedo. Sí puedes. No estás sola. Samira gritó, empujó, lloró. Y de pronto, la sala se quedó en silencio. Un silencio brutal. El bebé había salido. Odalis lo sostuvo con manos temblorosas, lo envolvió en una manta. Pero no lloraba. No movía los brazos. Estaba quieto. Inquietantemente quieto. Alex se acercó corriendo. ¿Está vivo? Odalis le pasó al bebé con delicadeza. El joven médico le auscultó el pecho, revisó las vías respiratorias, le dio unas palmaditas en la espalda. Un sonido apenas audible salió del bebé. No era un llanto. Era un suspiro largo. Como si acabara de llegar de muy lejos y estuviera tomando aire por primera vez. Sí, está vivo. Pero no llora, dijo Alex. Odalis se giró hacia Samira, que había girado la cabeza hacia la pared. ¿Quieres verlo? Samira cerró los ojos con fuerza. No. Llévenselo. No quiero que me vea. No quiero mirarlo. Odalis no insistió. Hizo una seña a la enfermera y se llevaron al bebé a neonatología. Alex fue tras ellos. Odalis se quedó sola con Samira, que temblaba sin control. Lo lograste, dijo. Samira no contestó. Las lágrimas le caían por los costados del rostro. No lloraba de tristeza. Lloraba de un dolor que no tenía nombre. De un parto que no fue solo físico. Había parido también el recuerdo del abandono. El eco de una vida arrancada. El silencio de una infancia robada. Horas después, el bebé descansaba en la incubadora. Los médicos tomaban nota de su comportamiento. Era extraño. No reaccionaba como los demás. No lloraba cuando lo inyectaban. No se movía mucho. Pero su frecuencia cardíaca era estable. Sus signos vitales, normales. Parecía demasiado tranquilo para un recién nacido. En el baño del hospital, Odalis se miraba al espejo. El rostro demacrado le devolvía la imagen de alguien que se estaba yendo en cámara lenta. La hemorragia del último tratamiento le había dejado marcas en las piernas. Sabía que le quedaban semanas. Tal vez días. Se lavó la cara con agua fría, se sujetó del lavabo y lloró. No por ella. Por Samira. Por ese niño. Por todo lo que aún tenía que ser dicho. El espejo del baño tenía una grieta. Justo en el centro. Le recordaba a su propia historia. También tuvo un hijo. Lo perdió a los 3 meses de nacido por una infección que nadie supo explicar. Su pareja la culpó. Dijo que era su castigo por ser una mujer infértil de corazón. Luego la dejó. Nunca volvió a amar. Cuando salió del baño, Samira estaba sentada en la cama, abrazando las rodillas. ¿Está bien? Odalis asintió. Sí. Está en observación. Es fuerte. Samira no levantó la vista. No me siento madre. No sé qué se supone que debo hacer. Odalis se acercó, le tomó la mano. Lo que puedas. Lo que decidas. No hay manual para esto. Samira se quedó en silencio un rato. No me dejó de mirar cuando se lo llevaron. Como si me conociera. Como si supiera todo. Odalis acarició su mano. Tal vez sí lo sabe. Samira la miró por primera vez con ternura. ¿Tú tienes hijos? Odalis tardó en responder. Tuve uno. Se llamaba Elías. ¿Dónde está? Murió. Hace muchos años. Samira le apretó la mano. Lo siento. Odalis sonrió, pero no con la boca. Con los ojos. A veces siento que sigue conmigo. Cuando abrazo a alguien, cuando acompaño un parto. Es como si él también estuviera haciendo lo que yo no puedo. Samira asintió. Tal vez es eso lo que somos. Hijos de los que ya no están. El reloj del hospital marcaba las 3:15 de la madrugada.
En la sala de neonatos, el bebé de Samira abrió los ojos. Nadie lo notó. El enfermero de turno dormitaba sobre una carpeta. El monitor del bebé marcaba pulso normal. Respiración regular. Pero sus ojos estaban abiertos. Y fijos. Como si no miraran el techo. Como si observaran algo que no estaba allí. En la sala 3, Samira cerró los ojos. Se durmió en silencio. Por primera vez, sin pesadillas. Aunque no sabía aún si eso era bueno o malo. En algún lugar de su mente, una imagen nueva comenzaba a dibujarse. Un bebé, en sus brazos. No lloraba. Pero ella sí. Y lo abrazaba sin miedo. Y aunque no lo sabía, eso era el primer paso. El paso más difícil. El de quedarse. El de no huir. Odalis se sentó junto a la cama, con una manta sobre los hombros. Observó el perfil de Samira y sintió que algo dentro de ella se había cerrado. No una herida. Una etapa. Tal vez su tiempo se estaba acabando, pero ese parto le había dado algo que no sabía que necesitaba. Un propósito final. Un acto de amor. Y mientras todo el hospital dormía, mientras las luces del pasillo titilaban como faros gastados, el silencio volvió. Pero no era el mismo de antes. Este silencio traía algo distinto. Algo que apenas estaba comenzando. El amanecer entró por las ventanas del hospital con un tono grisáceo, como si incluso la luz tuviera miedo de entrar demasiado. El silencio aún llenaba los pasillos, ese mismo silencio que parecía nuevo desde el nacimiento del bebé de Samira, un silencio que no era paz sino espera, como si todos supieran sin saber que algo más estaba por pasar. Samira dormía profundamente, con la respiración pausada, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera soltado el peso de estar alerta. A su lado, Odalis permanecía sentada, las manos sobre la manta que cubría sus rodillas, observando el rostro dormido de la joven con una ternura que le brotaba del alma. Aunque el dolor físico ya era insoportable, aunque sentía que el cuerpo le fallaba con cada latido, había algo que la mantenía ahí, quieta, entera, viva. Cuando Samira abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Odalis cansado pero sonriente. Durante unos segundos no dijo nada. Luego, con voz ronca, preguntó: ¿Dónde está? Odalis supo que se refería al bebé. En neonatología. Está bien. Tranquilo. Te está esperando. Samira tragó saliva. Le costaba admitir lo que estaba sintiendo. No era amor. Aún no. Pero tampoco era rechazo. Era una mezcla confusa, áspera, como si el instinto quisiera abrirse paso a través de años de dolor. Quiero verlo, susurró. Solo, verlo. Odalis asintió. Se levantó despacio, conteniendo un quejido. Antes de salir, sacó de su mochila una manta tejida a mano, de hilo azul desteñido, con bordes irregulares y algunos errores evidentes. Es para él. La hice hace años, cuando creí que sería madre otra vez. Nunca la usé. Quiero que la tengas tú. Samira la tomó con las dos manos. La acercó al rostro y, por primera vez, permitió que algo le conmoviera el pecho sin defenderse. Gracias. Caminar hasta neonatología fue como atravesar un campo minado. Cada paso era un recuerdo, cada pared una pregunta. Cuando llegaron, la enfermera de turno las reconoció y las dejó pasar sin decir mucho. El bebé estaba en la tercera incubadora, dormido, envuelto en una manta blanca del hospital, con una pequeña gorra que le cubría la cabeza. Odalis se quedó en la puerta, dejando que Samira se acercara sola. Samira lo observó por unos minutos sin decir nada. Se le notaba la tensión en la mandíbula, los puños cerrados. Después, con voz casi infantil, murmuró: «Te pareces a mí, cuando era inocente». Las lágrimas comenzaron a salir sin permiso. No eran lágrimas dramáticas. Eran silenciosas, de esas que se escapan del cuerpo porque ya no caben dentro. Se agachó un poco, apoyó la frente contra el vidrio de la incubadora. «No sé si podré darte lo que mereces. Pero si te quedas, si decides quedarte, prometo no repetir lo que me hicieron».
Odalis no intervino. Se secó una lágrima con disimulo y se quedó observando desde lejos, como si presenciara un acto sagrado. En ese momento, Nicanor pasó por el pasillo, cargando una caja con insumos. Al verlas ahí, se detuvo. Su mirada fue primero a Samira, luego al bebé. Se quedó inmóvil. Algo dentro de él se apretó. La forma del rostro de la joven, la manera en que miraba al niño, incluso la cicatriz pequeña en la oreja izquierda. Todo encajaba con las imágenes que llevaba repitiendo en su cabeza por años. Pero había algo más. Algo que le aceleró el corazón. Cuando Samira se giró para salir, la bata se corrió levemente y dejó al descubierto la parte baja de su espalda. Ahí estaba. Una marca de nacimiento, irregular, color vino, con la forma parecida a una hoja. Exactamente la misma que su esposa tenía. Exactamente la misma que su hija recién nacida había tenido. La misma que le describieron cuando la vio por última vez. Nicanor dejó caer la caja. No por torpeza. Por conmoción. Los frascos rodaron por el suelo, rompiendo el silencio como un disparo. Samira lo miró sin entender. ¿Está bien? Él no respondió. Solo asintió lentamente y recogió los frascos. Luego se marchó en silencio, con las manos temblando. En la sala de maternidad, todo parecía calmo. Pero ese tipo de calma falsa que se siente antes de un desastre. Braulio, el esposo violento, había sido visto de nuevo rondando el hospital. Su esposa, aún hospitalizada por los golpes, dormía sedada. Él no tenía derecho legal sobre el bebé, pero nadie lo había detenido oficialmente. Nadie quería complicarse. Nadie quería meterse. A las 2 de la tarde, aprovechando el cambio de turno, Braulio entró disfrazado con una bata blanca. Nadie lo detuvo. Caminó por los pasillos como si perteneciera al lugar. Llegó a la sala donde estaba su hijo recién nacido. Lo tomó entre los brazos, envolviéndolo con una manta, y se dirigió hacia la salida. No lloraba. No hablaba. Lo hacía como quien ejecuta una decisión tomada hace tiempo. Una enfermera lo vio en el último momento y gritó. En cuestión de segundos, el hospital se llenó de caos. Alarmas, gritos, órdenes cruzadas. Odalis salió corriendo desde pediatría. Nicanor, al escuchar el alboroto, dejó todo y corrió hacia la entrada principal. Samira, confundida, se asomó desde el pasillo y entendió al instante lo que estaba pasando. El cuerpo le reaccionó antes que la mente. Sin pensar, corrió hacia la entrada. Braulio empujaba a un guardia, con el bebé envuelto en los brazos, furioso, desquiciado. Es mío. Me lo quieren quitar. Ese niño es mío. Samira se interpuso. Se colocó frente a él, los brazos abiertos. No sabía por qué lo hacía. Solo lo hizo. Déjalo. No te pertenece. Tú no sabes lo que es ser padre. Braulio la miró, fuera de sí. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú que ni siquiera querías al tuyo? La frase le cayó como un ladrillo en el pecho. Era verdad. Ella misma lo había dicho. Que no lo quería. Que se lo llevaran. Pero ya no era la misma. No después de mirarlo. No después de escuchar su silencio. No lo quería. Pero ahora no puedo permitir que tú lo toques. Los guardias aprovecharon su distracción para reducirlo. El bebé fue devuelto a la incubadora sin un rasguño, pero el susto dejó a todos temblando. Odalis abrazó a Samira sin decir nada. Samira temblaba. No por miedo. Por todo. Por el peso de haber actuado. De haber protegido. Horas después, cuando todo se calmó, Nicanor se sentó en el patio trasero del hospital, con la foto en la mano. La misma de siempre. La imagen desgastada de su esposa y la niña en brazos. Ahora sabía que esa niña era ella. Sabía que Samira era su hija. Pero no sabía cómo decírselo. ¿Con qué palabras se recupera un lazo roto por el silencio de tantas vidas? Mientras tanto, en la sala 3, Samira tejía con los dedos la manta azul que Odalis le había dado. No sabía por qué,
pero tenía la necesidad de prepararse. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era una revelación. Era algo más simple. Más humano. Estaba empezando a querer quedarse. Y eso, para alguien como ella, ya era una revolución. El viento de la mañana se colaba por las rendijas del viejo ventanal como una caricia tímida. Samira estaba sentada en la silla de madera junto a la incubadora, la manta azul sobre sus piernas, el cuaderno nuevo entre los dedos. Una enfermera le había regalado el cuaderno la noche anterior, sin muchas palabras, solo un gesto. Había dicho, para que le escribas lo que no te atreves a decirle. Y desde que lo tenía, no lo soltaba. El bolígrafo temblaba en su mano, como si escribir fuera más difícil que parir. En la primera hoja, con una letra torpe pero firme, escribió: Mi nombre es Samira. Y este es mi intento de no desaparecer. Lo cerró enseguida. No era momento. No aún. Pero era un comienzo. Y después de tanto tiempo sin saber ni siquiera si merecía uno, eso bastaba. Odalis la observaba desde la puerta con la sonrisa de quien es testigo de una flor creciendo en medio del concreto. Le dolía todo el cuerpo. El cáncer se había extendido a los huesos y la medicación ya no le hacía efecto. Pero no lo decía. Solo sostenía la compostura con uñas y dientes, como si retrasar la confesión le regalara minutos de existencia. Samira giró la cabeza. Quiero llevarlo conmigo. No sé cómo, no tengo casa, no tengo nada. Pero quiero que crezca conmigo. Aunque no tenga idea de cómo se hace eso. Odalis caminó despacio hacia ella y se sentó en la silla de al lado. ¿Sabes por qué no lloró cuando nació? Samira negó con la cabeza. Porque te escuchó gritar antes de llegar al mundo. Y entendió que aquí, afuera, había suficiente dolor. Así que se quedó en silencio, como tú lo hiciste toda tu vida. Samira bajó la mirada. Las lágrimas caían, silenciosas, sin drama, como si salieran directo del alma. Odalis le tomó la mano. Yo no voy a estar mucho más tiempo, Samira. Samira la miró, confundida. ¿Qué dices? Tengo cáncer. Está avanzado. Los médicos me dieron semanas, tal vez menos. No quise decir nada antes. Porque no quería que sintieras que te cuidaba por culpa o por miedo. Te cuidé a ti, porque ya no puedo cuidar mi vida. Y necesitaba cuidar algo antes de irme. Samira sintió que el mundo se le rompía en un punto que no sabía que existía. La mujer que le había dado refugio, apoyo, presencia, se estaba apagando. No, tú no puedes irte. No ahora. Odalis acarició su mejilla con dulzura. Ya me estoy yendo, Samira. Pero no me voy vacía. Me voy sabiendo que tú vas a quedarte. Y que este niño va a cambiar el curso de tu historia. El silencio se hizo espeso. No por incomodidad, sino porque ambas sabían que no quedaban muchas cosas por decir. Solo quedarse ahí. Juntas. Unas horas más. Más tarde, Nicanor caminaba por el pasillo con pasos torpes, la fotografía en la mano. No la había mostrado a nadie desde hacía más de 20 años. Era una reliquia, pero también una herida. El rostro de su esposa, con la mirada hinchada y la sonrisa forzada, sostenía a una bebé envuelta en una manta amarilla. Y en el reverso, escrito a lápiz, Samira, primer día. Se detuvo frente a la sala. Respiró hondo. Luego golpeó la puerta con los nudillos. Samira estaba sola. El bebé dormía en la cuna transparente al lado de la cama. Ella tejía con la manta azul sobre las piernas. Al ver a Nicanor, le sonrió con timidez. Hola. Él entró sin decir nada, como si llevara siglos ensayando ese momento. Quiero mostrarte algo. Le tendió la foto con las manos temblorosas. Samira la tomó. Su mirada se quedó fija en la imagen. Había algo familiar en ese rostro de mujer, en esos ojos. Pero no pudo nombrarlo. Giró la foto. Leyó la palabra, Samira. ¿Qué es esto? Nicanor se sentó frente a ella. Esa bebé eres tú.
Esa mujer era mi esposa. Y esa foto la tomé el día que naciste. Nos dijeron que habías muerto durante el parto. Pero siempre supe que nos habían mentido. Samira lo miró sin comprender. ¿Está diciendo que soy su hija? Él asintió con los ojos brillando de lágrimas. No tengo cómo probarlo. Pero lo supe desde el primer día que te vi. Tu cara, tu marca en la oreja, tu forma de hablar, de resistir. Eres igual a tu madre. Samira se quedó muda. No por rechazo. Por el vértigo de la revelación. Toda la vida había sido huérfana de historia. De origen. De raíz. Y ahora, frente a ella, un hombre con manos desgastadas y voz temblorosa le decía que era su hija. No sé qué decir, murmuró. No sé si puedo creerlo. Pero no quiero rechazarlo. Solo, necesito tiempo. Nicanor le apretó la mano. Tómalo. No vengo a exigirte nada. Solo quería decirlo antes de que me muera sin haberlo dicho. Samira le devolvió la foto. Luego se la regresó. No. Quédatela tú. Yo ya tengo algo que no sabía que quería. Se levantó, fue hacia la cuna y cargó al bebé con torpeza, pero sin miedo. Lo sostuvo contra su pecho, lo envolvió con la manta azul, y caminó hacia la ventana. Mi nombre es Samira, le dijo al niño. Y voy a intentarlo. Tal vez no lo haga bien. Pero no voy a desaparecer. Nicanor la observó con el corazón lleno. Y por primera vez en su vida, lloró sin esconderse. En la puerta, Odalis los observaba. Apoyada en el marco, con el rostro cansado, pero pleno. Y en silencio, se dio la vuelta, sabiendo que ya no tenía nada más que hacer. Samira se sentó en la cama, bajó el escote de su blusa y colocó al bebé en su pecho. Al principio, él no reaccionó. Luego, instintivamente, buscó el pezón y comenzó a succionar. Ella lloró. No porque doliera, sino porque por fin entendía lo que era ser madre. Y en ese instante, sonrió. Porque sabía que, aunque todo fuera incierto, aunque el mundo estuviera hecho trizas, ya no estaba sola. Y eso, lo cambiaba todo. La leche se había enfriado en la taza, olvidada sobre el buró. Samira seguía sentada en la cama, el niño dormido sobre su pecho, cubierto con la manta azul que ya no soltaba desde hacía días. Su cabello, desordenado, caía en mechones húmedos sobre los hombros. El aire olía a leche, a cansancio, a silencio limpio. Afuera, el cielo aún no decidía si sería gris o azul. Nicanor asomó la cabeza por la puerta con una sonrisa tímida. Llevaba una bolsa de pan bajo el brazo y una bufanda vieja anudada al cuello. Sus pasos eran lentos, y su forma de mirar parecía estar siempre preguntando si tenía permiso de quedarse. Samira le devolvió la mirada y asintió con la cabeza. Pasó buena noche, dijo ella. No lloró. Solo me miró. Eso hacen los que ya no necesitan hablar para decirlo todo, respondió él, dejando el pan sobre la mesa. La habitación del hospital se había convertido en un refugio improvisado. El alta médica había sido extendida 2 veces por razones administrativas, pero todos sabían que era porque nadie tenía idea de a dónde mandar a una madre sin casa, sin familia y con un recién nacido en brazos. A veces, los sistemas no se equivocan por negligencia, sino porque no fueron creados para quienes no tienen nada. Samira se levantó, con el niño aún en brazos. Su cuerpo seguía débil, pero se sentía distinta. No era fuerza. Era decisión. La decisión de no rendirse. De no regresar al lodo del que salió. Se miró al espejo. Tenía ojeras, la piel pálida, el cabello apelmazado. Pero había algo en su mirada que no estaba antes. Estaba despierta. Voy a ponerle un nombre, dijo, mientras lo acomodaba en la cuna. Lian. Nicanor alzó la ceja. ¿Y eso qué significa? Vida. En maya. Nicanor sonrió. ¿Le queda bien? El silencio volvió a la habitación, pero no era incómodo. Era esa clase de silencio que compartes con quien ya forma parte de ti.
Ella acomodó la manta azul sobre el bebé y volvió a sentarse en la cama. Entonces, alguien tocó la puerta. Era la directora del hospital, con una carta en la mano. Esto llegó para ti. La dejó Odalis antes de. No terminó la frase. No hizo falta. Samira lo supo. Odalis había muerto. La directora dejó la carta sobre la mesa y se marchó. Samira la tomó con las manos temblorosas. Se sentó otra vez. La abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada, escrita a mano con una caligrafía firme. Leyó. Samira, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No voy a pedirte que me llores. Ya he sido llorada por mí misma demasiadas veces. Lo único que quiero decirte es que tú me salvaste. Me salvaste cuando ya no tenía nada más que perder. Me hiciste sentir útil, viva. Te cuidé porque ya no podía cuidarme a mí. No pude salvarme, pero tú sí puedes salvar a alguien más. No repitas mis silencios. No repitas mis renuncias. Cuida de él como no me cuidaron a mí. Cuida de ti como yo debía hacerlo. Vive. Y no te escondas más de la luz. Con amor, Odalis. Samira se quedó en silencio mucho tiempo. No lloró. No gritó. Solo abrazó el papel contra su pecho, como quien sostiene una promesa que no se puede romper. Después miró a Lian. Dormía plácidamente, con los labios entreabiertos. Voy a hacerlo. Te lo juro. Los días siguientes fueron de decisiones y cambios. El hospital no podía retenerlos más. Nicanor habló con una vieja conocida que alquilaba cuartos en una pensión modesta. Un cuarto pequeño, con techo de lámina y paredes delgadas. Pero tenía una ventana que dejaba entrar la luz. Samira aceptó sin dudar. Con la ayuda de una enfermera, consiguió trabajo limpiando casas en una colonia donde las mujeres decían cosas como deje todo impecable pero no toque las fotos, que ahí está mi esposo muerto. El trabajo era duro. Muchas veces humillante. Pero le pagaban puntual y le permitía llevar a Lian en un Moisés improvisado. Nicanor la ayudaba con lo poco que tenía. Cuidaba al niño mientras ella trabajaba, le preparaba infusiones con plantas del mercado, y le contaba historias que inventaba en el momento. Decía que las palabras eran una forma de no morirse tan rápido. Samira empezó a escribir en el cuaderno. Cada noche, le dejaba una página a su hijo. Algunas eran cartas. Otras, confesiones. También había preguntas, recuerdos, hasta insultos. Todo lo que nunca se atrevió a decir. Lo escribía ahí. Para él. Para ella. Para el pasado que aún le dolía y el futuro que aún la asustaba. En el barrio, nadie preguntaba mucho. Nadie quería saber por qué una muchacha tan joven tenía esa mirada de mujer vieja. Pero todos la respetaban. Porque siempre llegaba puntual. Porque no pedía favores. Porque se notaba que venía de un lugar del que no todos salen. Lian creció rápido. Fue un niño tranquilo, observador. No lloraba por capricho. Y cuando se enfermaba, lo hacía en silencio, como si le diera pena molestar. A los 5 años ya preguntaba cosas que ningún niño de su edad debía preguntar. Mamá, ¿por qué llorabas tanto cuando nací? Samira se quedó helada. Estaban tendiendo ropa en el patio de la pensión, el sol colándose por entre las sábanas tendidas. Porque no sabía que ibas a enseñarme a vivir. Lian sonrió. Y luego siguió jugando con una pelota vieja, como si su mundo acabara de ordenarse con esa frase. Samira lo miró correr. Tenía su boca, su nariz. Pero los ojos, esos eran distintos. No eran de ninguno de los que la dañaron. Eran nuevos. Limpios. Eran la prueba de que algo bueno podía salir de un pasado sucio. A veces, cuando estaba sola, miraba al cielo y hablaba en voz baja. ¿Me estás viendo, Odalis? Y luego se reía de sí misma. Claro que me estás viendo. No dejarías de vigilar mi muerta. Un día, mientras barría la entrada de la pensión, encontró en la bolsa de una chaqueta vieja una fotografía.
Era la misma que Nicanor le había mostrado. La había guardado sin saberlo, tal vez porque en ese momento no estaba lista. Ahora sí lo estaba. Se la mostró a Lian. Ella era tu abuela. ¿Y dónde está? En algún lugar mejor. Lian la miró serio. ¿Tú también vas a ir allá algún día? Samira le acarició el cabello. Sí. Pero no ahora. Aún tengo que cuidarte. Y escribirte mucho. Los años siguieron. Con sus miserias, sus tardes de arroz sin sal, sus noches de miedo al dengue y al olvido. Pero también con risas, con manos que se agarraban fuerte, con dibujos pegados en las paredes. Con amor. Del que no necesita palabras. Una tarde de lluvia, mientras tendía ropa mojada en la cuerda del patio, Samira miró a Lian jugar con los pies descalzos sobre el charco. Lo vio salpicar barro, gritar de alegría, correr sin culpa. Y supo, sin que nadie se lo dijera, que lo había logrado. Ya no pedía que la libraran de él. Ni de sí misma. Ya no quería huir. Ahora solo quería quedarse. Y ver cómo la vida, por fin, se atrevía a vivirla. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.